novelas y películas que reflejan la interculturalidad de algunas sociedades. Desde luego, es la visión de los pueblos que participan. Cartas Adriano, de la escritora francesa Marguerite Yourcenar, mencionaba que si bien el cine ha captado el choque brutal de la conquista, las consecuencias de las mismas a veces no las vivimos a menos de que haya una sociedad. Ahí es donde un integrador social juega un papel vital. Hoy en Esferas, el papel del integrador social en esto de la interculturalización. A ver, ¿de qué sirve la mediación intercultural? Mira, quería puntualizar. Cuando tú dijiste que es como un juez, fíjate que el juez también es una persona que dicta. Si hubiera un conflicto entre distintas partes, simplemente en una pareja, ¿no? El juez dictamina al ver el caso quién tiene la razón y al final se termina dando la razón a alguien. Un mediador lo que intenta es no darle la razón a ninguno de los dos. La verdad que el papel del mediador no es una tarea fácil porque tienes que ser totalmente neutral. Muchas veces es difícil ser neutral, ¿no? Por eso es que el perfil del mediador tiene que estar liberado de todo tipo de complejos y valoraciones que tú puedes hacer. Entonces, esa es la puntualización. Los beneficios. Como ves, las partes llegan a acuerdos. Por lo tanto, no solamente se puede traducir en personas, sino en comunidades. Si existe un problema entre comunidades o entre partes de un barrio, por ejemplo, pues la cuestión es poner sobre la mesa cuál es el problema, en qué manera te afecta a ti y en qué manera le afecta al otro. Cuando los dos han dicho todo lo que tienen que decir, el papel del mediador es escuchar y decir, ok, ya está esto. Vemos qué pasa cuando ustedes hacen esto y cuando ustedes, ¿no?, reciben esto. ¿Cómo podemos hacer para solucionar este problema? Por ejemplo, ahí es lo que te digo, los beneficios es preventiva, ¿no? Muchas veces el conflicto puede ir a más, pero si nosotros podemos pararlo antes es mucho mejor. Cuando ya existe, cuando ya digamos ha llegado un problema a las armas, un mediador no puede hacer mucho. Ahora, en este caso, ¿podríamos decir que es como la medicina preventiva de la sociedad? O sea, Exactamente. antes de que llegue a la hospitalización, por así decirlo. Por ejemplo, sí. Mira, sí puntualizo en algo. Laura Ferrera, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que es una forma política de gestionar los conflictos. Porque es verdad, también hay una postura que dice que los mediadores estamos como ahí, haciendo un papel que a lo mejor nos hubiéramos evitado si, en este caso, la administración hubiera hecho un buen trabajo, ¿no? Pero yo te digo, entonces, como al mismo somos preventivas, también es rehabilitadora. Muchas veces esa mediación puede llegar a concluir de una manera y también lo bueno de la mediación es que llegar a ser creativa. ¿Hay algunos ejemplos mundiales que nos pueda dar una explicación de en qué conflictos ha participado un mediador intercultural? Fíjate, vamos a hablar, a nivel del mundo, vamos a hablar mejor en el caso de España, ¿no? En el caso de España, donde la interculturalidad se intenta formar como un valor, ¿no? Pues tenemos que están en distintas esferas. No solamente está en la familiar, está en lo sanitario, está en lo educativo, está en lo judicial, está en lo cultural. Ok, entonces así estamos tratando todo, ¿no? Los mediadores, cada uno obviamente, con su experiencia, influyen en el tema familiar. Por otro lado, también cuando una persona que viene con sus creencias va al sistema médico, ¿no? Y digamos, va a haber un choque, pues ahí está también interviniendo un mediador. En el tema educativo, la nueva sociedad de acogida, en este caso, con los nuevos estudiantes, ¿no?, hijos de inmigrantes a veces, o hijos de que ya nacieron ahí o que vienen de afuera, tienen que entrar en un sistema escolar que no conocen. Por lo tanto, el mediador hace un papel importante. En el judicial también muchas veces, hay veces en que para evitar justamente, para ir a juicio, decimos, prefieren ir a un mediador y lo resuelven de una manera pacífica. Pero no es una cuestión como que podría, digamos que esto es preventivo en la sociedad. Estoy pensando que en muchas colonias en México podríamos llegar a niveles de con un mediador o de satisfacción, ¿no? En el caso de las pandillas, ¿no? ¿O en qué otros casos podríamos tener? Mire, vamos a fijarnos. El papel del mediador es como conocer cuál es la vivencia de cada uno de los grupos afectados y luego ponerlos sobre la mesa. Supongamos, es un buen ejemplo el de las pandillas y el de los moradores de barrios. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, tenemos digamos, la concepción
de la gente que vive ahí, que todos los jóvenes pueden o son pandilleros, ¿no? O son o pueden llegar a ser delincuentes. Pero esa creencia, si está muy arraigada, si está muy estereotipada, lo que consigue es minar la autoestima del joven y por lo tanto convertirlo en lo que están tantas El veces temor diciendo. tienen. Exactamente, ese temor, o le dan hasta la fuerza para convertirse. Si nosotros por un lado llegamos y decimos, ok, ese es el problema que ustedes tienen, y por otro lado estamos con los jóvenes pandilleros y decimos, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué es lo que les falta en la comunidad para integrarse? ¿No? Realmente vamos a llegar a ver que lo que necesitan ellos es un reconocimiento y por el otro lado la gente lo que necesita llegar es reconocerlos como jóvenes y cuando lleguemos a puntos de acuerdo, pues vamos a tener un barrio un poco más tranquilo y más habitable. ¿Por qué hay pandillas? ¿Por qué se generan las pandillas? ¿De Diga- dónde salen las pandillas? ¿Cuál es el objetivo de una pandilla? Digamos que ese es un tema más sociológico y que sería difícil poder decir esto es lo que origina, ¿no? Yo me arriesgo a decir que son muchas cosas las que provocan que un joven entre en una pandilla. El sentido de pertenencia, como vamos a poner, el tema que tiene que ver mucho con la construcción social de las personas en la adolescencia, necesitan sentirse identificados con algo. Sus padres, la gente mayor por lo general no los entendemos. Nosotros hemos pasado por esa etapa y siempre decimos, mis padres no me entienden, los mayores no me entienden. Es lógico, tampoco vamos a entender, hemos vivido cosas distintas, hemos vivido la era a lo mejor de la tecnología, ellas están viviendo más, ¿no? El Facebook, el Twitter, todo eso. Nosotros no lo hemos vivido. Todas esas maneras de relacionarse y esas maneras de vivir, la profunda crisis que está viviendo México en este caso, ¿no? Vamos a hablar de la Nivel guerra e- contra el narco, la poca, por ejemplo, ahorita creo que acaba de salir en la jornada el tema de que no se lee, ¿no? El tema de acceso a la cultura, que a la gente no le interesa la cultura, como que dijeron que el 48% no le interesa la cultura, son cosas que influyen en los modelos que se exportan de otros lados. Vamos a hablar, por ejemplo, de los grafitis, la música rap, ¿no? O la música de los narcocorridos, por poner un ejemplo. Todo eso es una nueva cultura que los adultos no la teníamos. Eso es importante y creo que por ahí podemos hacer que la gente entienda un poquito más de por qué estamos hablando de esto de la interculturalización. Parece como un trabalenguas. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida continuamos aquí en Esferas.